Dios te bendiga. En esta hora quiero que me acompañes y podamos leer juntos ya la palabra de Dios en el libro de Ageo 2:14, pidiéndole a Dios que me dé sabiduría a mí y a ti para que podamos aprender de su palabra y poder comprenderla y poder estar cada día más cerca de Dios. Dios siempre quiere que estemos cerca de Él. Dios siempre quiere que cada día caminemos por fe. Cada día nos acerquemos a Él entregando nuestro cuerpo en sacrificio. Pero ahora vamos a leer. Si tienes una Biblia cerca o si quieres anotar ahí el versículo para que tú lo leas y también medites. Vamos a leer en Ageo 2:14, como dije anteriormente. Dice la palabra así, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Aquí viene palabra de Jehová hacia el profeta Ageo. Si leemos anteriormente el capítulo anterior, vamos a entender más que por qué viene palabra de Jehová a Ageo. Es porque muchas veces los sacerdotes, ellos creían que estaban haciendo las cosas bien. Ellos creían, porque dice palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, y Ageo les pregunta al pueblo que si lo que están haciendo están bien. Ellos responden que sí, pero Jehová sabía que no estaban haciendo las cosas bien. Ellos por fuera se creían que estaban haciendo las cosas bien, pero dentro de su corazón no. Muchas veces pasa en la vida de nosotros. Tenemos que entender que no somos perfectos a lo mejor, porque podemos fallar. Pero Dios quiere cada día que nosotros los esforcemos para no hacerlo. Ya. Él quiere que nosotros cada día aprendamos más de su palabra, porque Él te conoce a ti, Él me conoce a mí, sabe qué estás pasando, sabe lo que sientes en tu corazón, los pensamientos que vienen a tu mente, como cuando vamos a la iglesia a adorar a Dios y muchas veces sentimos que estamos bien, pero muchas veces saliendo de la congregación a lo mejor no leemos la Biblia, no oramos, no buscamos intimidad con Dios. Por eso muchas veces Dios tiene que usar predicadores, usar personas para llevar la palabra, para que el pueblo entienda qué le agrada a Dios. Muchas veces la palabra de Dios es dura, pero aún viene con amor de parte de Dios para que nosotros no los perdamos. Porque una vez que nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y empezamos a andar por fe, es donde aprendemos cada día. ¿Ya? Por eso es que muchas veces Dios, como dice aquí la palabra de Él, debemos de esforzarnos. Porque si no, como dice esta palabra, inmundo. Yo no quiero ser inmundo. Yo no quiero causar algo que a Dios no le agrade. Por eso hay que esforzarlos, hermanos. Hay que vivir la palabra de Dios cada día. Hay que tratar de entregar un corazón ya limpio, un corazón lleno del amor de Cristo, el amor el cual fue derramado en aquella cruz del Calvario, cuando Cristo murió por ti, murió por mí, cuando Cristo vino y nos dio vida. Dice su palabra que Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, llevó nuestro pecado, las cadenas que habían atadas a nosotros fueron desatadas. ¿Cómo comprendemos cuando las cadenas son desatadas? Cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo, se nos hace poco duro muchas veces decir Dios te bendiga, alabado sea Dios, honra y gloria al Dios que vive, al que me dio la vida, al que por Él
estoy aquí con vida. Se los hace difícil, pero cuando Dios viene y los va moldeando poco a poco y vamos entendiendo y abriendo nuestra mente más allá del conocimiento humano. Porque en Corintios también Pablo nos enseña que muchas veces el hombre carnal nunca entenderá lo espiritual. ¿Cómo podemos entender lo espiritual? Cuando venimos a los pies de Cristo. Como cuando Jesús vino y le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo como un niño. Nacer en el espíritu. Nacer como un niño. Ya. Una nueva persona, una nueva mente. Comprendiendo la palabra de Dios. Porque muchas veces cuando andamos en el mundo creemos que andamos haciendo las cosas bien, porque andamos haciendo nuestros deleites en pecado, a lo que a nosotros nos conviene, a lo que nosotros nos alegramos. Pero ese es el punto, que cuando vienen las consecuencias de todo lo que tú siembras en el mundo, de las cosas malas que haces, luego tienes que venir a los pies de Cristo, porque solo Él te enseña el camino. Él es la verdad y la vida. ¿Cómo aprendemos esto también? Cuando Cristo nos abre nuestros ojos y diferenciamos entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los aconsejan que no vayamos por un camino donde hay espinas, no hacemos caso. Nosotros decimos, nadie me manda, voy aquí donde yo quiero ir. Entonces es ahí donde cuando fracasamos decimos, mejor hubiera hecho caso a lo que me dijo el hermano, mejor hubiera hecho caso a la corrección. Pero muchas veces es tarde, ya nos damos cuenta cuando es tarde. Pero decimos, ¿qué hago ahora? Luego viene Dios y dice, aquí estoy yo, abriéndote los brazos para que vengas, tocando la puerta de tu corazón, para que tú vengas a Él, diciéndote que Él te ama, para que tú vengas rendido a sus pies y lo adores, lo aclames a Él. Él es el dador de la vida, no hay otro como Él. Cuando ya vas aprendiendo de Dios, ya no te vas a avergonzar, porque dice la palabra de Dios que el que se avergüence de Jesús, Él se va a avergonzar de ti delante del Padre. Porque el Evangelio de Dios tiene poder. Porque esta palabra de Dios tiene poder, hermano. Cuando uno la vive, cuando uno realmente comprende, se da cuenta que si estás triste y buscas de Dios, Él te va a consolar. La palabra de Dios dice también en Salmo que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, jamás. Yo te invito, como decir cada día, a que lo busques, a que sientas su presencia. Porque si tú vienes y lloras a Él y te rindes a sus pies, tú vas a sentir cómo todo cambia. Alabado sea el nombre de Dios. Muchas veces hay que comprender que Dios nos ama más de lo que nosotros imaginamos, porque como dice su palabra, que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún siendo pecadores, Dios nos ama. Pero primero hay que dar el paso de arrepentirnos. Hay que venir y arrepentirnos. Mira, vamos a leer en Ageo del 10 hasta el 14, donde estuvimos leyendo, para que entendamos por qué Dios viene y le habla al profeta Ageo. Que Ageo hable a su pueblo. Vamos a leer en Ageo 2:10 y dice: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Es ahí donde Jehová viene y habla al profeta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo. Ahí donde
tiene que preguntar a Ageo. Dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Ahí está preguntando el profeta Ageo a los sacerdotes. Y ellos respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmundo? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo, es ahí donde leímos anteriormente, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Debemos poner atención a la palabra de Dios y tratar muchas veces de estar bien delante de Dios, santificándolos. Porque muchas veces debemos de poner nuestro cuerpo en sacrificio, agradable delante de Dios. Esforzado. La carne nunca va a querer adorar a Dios. La carne nunca va a querer rendirse. Pero hay que someterla, porque el apóstol Pablo dijo que el sentir de la carne es muerte. Porque cuando la carne quiere las cosas del mundo, es para perderte. Pero como dice la palabra también, que el sentir del Espíritu es vida. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, te da vida. Tienes ganas de orar, ganas de alabar a Dios. Sonríe. Si estás llorando, Él te consuela. Si estás deprimido, Él viene y te consuela también. Porque santo es el que vive y reina. Ese que está contigo, que está conmigo, cuando tú aprendes a adorarlo de corazón. Alabado sea el nombre de Dios. Grande y fuerte es Jehová de los ejércitos. El que te habla a ti. El que te dice que hagas lo bueno. Porque hermanos, hay que comprender que muchas veces hay que tratar de entender los pensamientos de Dios que tiene para con nosotros. Porque los pensamientos malos no son de Dios. Los pensamientos de Dios siempre es que van a hacer que hagamos lo correcto delante de Él. Que lo busquemos. Que cada día estemos delante de Él. Esto no se trata de años, no se trata de tiempo, se trata de cada día seguir en la carrera hacia la meta. No te preocupes muchas veces si realmente te ha pasado algo en la vida. Ven a Cristo, Él te rescata, Él te da una nueva vida, Él restaura. Si has caído, levántate. La Biblia nos dice también que si 7 veces cayera el justo, 7 veces Dios lo levantará. Él es fiel y verdadero. Él nunca desampara a nadie. También si leemos en Números, aparece la historia del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. El pueblo de Israel muchas veces le fallaba a Dios. Era desobediente, pero dice su palabra que aún Dios nunca dejó que la nube de día se apartara de ellos, ni el fuego de noche. Estuvo ahí porque ahí estuvieron también junto con ellos Moisés, Josué, muchos que a pesar de todo, a pesar que muchas veces ellos a lo mejor se afligían cuando miraban a las otras gente que se rebelaban delante de Dios, ellos estaban ahí. Muchas veces nosotros, aunque miremos cosas, hay cosas que vemos que no las entendemos porque hay momentos donde miramos las personas que están haciendo lo malo y decimos, ¿por qué hacen esto? Pero el día de mañana, como dice, Dios es el único que juzgará a cada uno. Pero no esperes que Dios te juzgue. Ven a los pies de Cristo. Ven ahora que hay tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Es ahora. Es ahora que te rindas y vengas postrado delante de Él. Alabado sea el nombre de Dios.
Cuando Dios realmente tú vienes, no te tienes que preocupar. La preocupación se va. Tienes que aprender a depender de Dios cada día. Él es el que te cuida. Dice su palabra también que andes en valles de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque el Señor nuestro Dios estará con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Él es el mismo Dios que estuvo con Moisés, con Abraham, el mismo Dios que cuidó de aquellos que aparecen en las Escrituras, aquellos que a Dios les habló, así como el profeta Ageo. Hoy el Espíritu Santo nos habla y nos dice qué debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer en buscar la presencia de Dios? Doy gracias a Dios porque en verdad aprendemos a comprender la sabiduría que viene de Él. Cuando nos amamos el uno con el otro, cuando aprendemos a perdonar, cuando reconocemos los errores que hacemos. Aleluya. Es un Dios perfecto. Porque en la Biblia es bonito cuando aprendemos a meditar y a entender su palabra. Porque también hay muchos versículos donde nos quiere enseñar Dios cómo vivir una vida con fe. Vamos a leer también otro versículo. En 2 de Corintios 5:17, 5:7. Escuchen lo que dice la carta de Corintios 5:7. A lo mejor ya la han leído, pero a los que no la han leído, pues búsquenla y lean. Dice, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Es mejor estar presente delante de Dios, creer por fe. Bienaventurado, dijo Jesús, los que creemos por fe. Aunque no podamos ver muchas veces, pero debemos de creer, porque la prueba mayor del poder de Dios está en nosotros mismos cuando nosotros venimos y realmente nos damos cuenta cómo nuestra vida cambió cuando aceptamos a Cristo. Si vemos el pasado y vemos el presente, nos damos cuenta lo maravilloso que es Dios. Yo estoy agradecido con Dios porque Dios es un Dios maravilloso. Yo estoy agradecido con Dios porque no hay otro Dios tan maravilloso como el único, que nos da ese amor, esa paz, el gozo de vivir una vida diferente. Porque como dice su palabra, todo lo que tú ves alrededor pasará, menos su palabra no pasará. Nuestra vida, un día vamos a morir, pero el día que muramos, iremos con el Señor. El apóstol Pablo dice, el vivir es Cristo, mas el morir ganancia es. Si vivo, para el Señor vivo, si muero, del Señor soy. Entonces, vive una vida con Cristo. Sé que muchas veces a lo mejor no estás preparado y tú dices, no puedo, pero entrégale a Dios tu vida. Dios te dará la fuerza para que tú sigas, para que no te quedes ahí con tu mente que no puedes. Sí puedes, porque la palabra de Dios dice que con Cristo lo podemos todo. En Cristo hay poder, en Cristo tenemos la fortaleza. También podemos buscar en Josué, cuando Josué vino y reemplazó
a Moisés, y él habló con Dios y le dijo a Dios que no podía, que cómo iba a dirigir a un pueblo tan grande, multitud. Pero Dios le dijo: Josué, solo esfuérzate y sé valiente, que así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Dios está conmigo y está contigo. Dios está con todo aquel que se rinde delante de su presencia. Todo aquel que dice: heme aquí, como el profeta Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquel que dice: aquí estoy. Aquel que aunque a veces desobedece al llamado de Dios, como Jonás cuando desobedeció a la voluntad de Dios de ir a predicar a Nínive, luego él reconoció cuando estaba allá en el estómago de aquel pez, cuando se sentía que estaba muerto y aún podía hablar, se arrepintió y tuvo que ir a hacer lo que Dios le había mandado. Porque muchas veces debemos de aprender que cuando ya le servimos a Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Porque Dios sabe que si andamos a nuestra propia voluntad, nos vamos a perder. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, no. Dios es maravilloso. Dios es tan hermoso que cuando uno realmente aprende, cuando uno alaba a Dios de corazón, es maravilloso. Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos los que vieron el video hasta el final. Que Dios sea con todos ustedes. Y a los que no han recibido a Cristo como su Salvador, los invito a que acepten a Cristo, que busquen una iglesia cerca. Y a los que ya andan en el camino, que pidan a Dios fuerzas, que no se detengan, que le pongan todas las cargas que tienen a Cristo, porque la palabra de Dios dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Muchos se han cansado, pero yo te invito a que no te canses, que sigas adelante. La obediencia trae bendición de Dios. Dios lo que quiere es que te sacrifiques. Dios siempre quiere darte vida y vida en abundante. Dios siempre nos ama. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos seamos salvos. Dios los bendiga y que Dios los guarde. Y que Dios toque y ministre esos corazones endurecidos y que dé unos corazones de carne, corazones que aprendan a amar, corazones que aprendan a valorar las cosas maravillosas que Dios tiene preparado, las promesas de Dios que se cumplen y se cumplirán en nuestra vida. Gracias a Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén.